Y el verso 8. Estemos orando también, la hermana, sigamos orando por la hermana Lupita, le toca cita ya de esta semana, hermana Lupita. El 5 de septiembre mi hermana Lupita tiene cita. Y vamos a orar que Dios haga un milagro y que Dios use a los doctores y todo lo que tengan que hacer con nuestra hermana Lupita. También el próximo 11 de septiembre mi esposa tiene cita. Estamos orando también por ella. Mateo capítulo 13. Estamos orando por ella y acompáñeme a orar por ella, por favor, también. Que Dios... ¿Sí me está escuchando? Me está escuchando, ¿verdad? Sí, ¿qué dije? Que lo acompañemos a orar. Bueno, yo voy a preguntar. ¿Qué día le toca a la hermana Lupita su cita? El día 5 y a la pastora el día 11. Y ¿cuál es la cita que voy a orar? Mateo 13:8. Muy bien, Mateo 13:8 dice la palabra del Señor así. Pero parte, ¿está conmigo? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué dio? Fruto. Diga fruto. Fruto. Dígale que está a su lado. Dio fruto. Dio fruto. Cual a 100, cual a 60, igual a 30 por uno. Dice Jesús, verso 9, que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Señor, por tu fuerza, Señor. Sabemos que los días son malos, porque así estaban escritos, Padre, en tu palabra. De antemano te ruego que nos ayudes, Señor. En medio de la enfermedad, en medio de cualquier tribulación o angustia, Padre, en ti confiamos, mi Dios. Y en esta noche, Señor, levantamos una oración para que tú prepares nuestro corazón como un terreno fértil, listo, Señor, para recibir tu palabra. Padre, usa todo mi ser, mis labios, mis pensamientos, Padre, mi boca, para que tú puedas llevar bendición a tu pueblo en esta tarde. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entendemos y hemos hablado mucho, acerca de la palabra, que la palabra es una palabra que podemos sembrar, ¿sí? ¿Se acuerda que dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar la palabra? También dice acerca de los que llevan las buenas nuevas, de los sembradores, aquellos que van sembrando. La palabra entonces es como la semilla que podemos sembrar. Por eso es importante que usted siempre hable la palabra de Dios. Es importante que usted siembre la palabra de Dios en las personas que están con usted, las personas que están cerca, las personas que llegan a usted. Siempre la palabra, abre la palabra de Dios. Tarde o temprano va a dar fruto. Usted ni lo va a saber, a lo mejor. Usted va a sembrar la palabra en el corazón de una persona y a lo mejor 1, 2, 3 meses, 1 año, 2 años, esa persona recibe a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra que usted ha sembrado en esa persona ya está lista, ya da fruto. Solamente a lo mejor alguien la riega y dice la Biblia que el crecimiento la da Dios. Pero la palabra entonces es como una semilla que podemos sembrar. Pero también la otra parte importante es el terreno donde se puede o donde se debe sembrar la semilla, es el corazón humano. Corazón humano. ¿Cómo está tu corazón en esta tarde, querido hermano? Querida hermana. Hablando el verso 8 habla de fruto. Entendemos cuáles son los frutos. ¿Sabe usted cuáles son los frutos? Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos? Dos. Amor, gozo. Robin, otros dos. Paz, paciencia. Paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Templanza. Paz. Gozo. ¿Qué más? Fe. Esos son los frutos del Espíritu, amor. Esos son los frutos, entonces. En parte entendemos. Ahora, resumiendo todo lo que es fruto, o lo que ustedes acaban de decir, lo resumimos en una sola palabra: carácter.
Podemos decir a una persona, tú das fruto. Podemos decirle, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo estás de carácter? En muchas partes hoy, en muchas iglesias se enseña acerca de la prosperidad. Y Dios quiere que prosperemos. No estoy a favor de que Dios le interesa que prosperemos. Pero hay ciertos candidatos para la prosperidad. Dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. ¿Qué más? Así como prospera tu alma. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. El alma es la vida espiritual de una persona. Dios quiere entonces, si nosotros nos preocupamos por nuestra vida espiritual, si alimentamos y obedecemos a Dios, somos candidatos a ser prosperados. ¿Está conmigo? Somos candidatos a ser prosperados. Entonces, todo esto de los frutos lo resumimos en una palabra: carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Quizás a algunos nos falta todavía mucho nuestro carácter. Pero no podemos decir, bueno, es que todavía el Señor está trabajando conmigo. No, tenemos que tener una conciencia de que estamos haciendo con nuestro carácter, de que debemos crecer en nuestro carácter. En muchas partes se enseña prosperidad, pero se enseña una prosperidad sin carácter y no puede ser así. No debe de ser así. Tenemos que primero tener carácter para saber manejar la prosperidad. Me entero hace unos días de un hombre muy rico, riquísimo, bueno, no tan rico, pero en un nivel muy alto. Ese hombre solamente de algunas bodegas, de 2, 3, 4 bodegas que tenía, recibía como 160,000 pesos de pura renta al mes. Tenía varias gasolineras y estaba haciendo otras gasolineras. Acaba de morir este hombre. ¿Para quién quedó todo eso? ¿Dónde está su riqueza? Entonces, tenemos que entender, entonces trayéndolo al ámbito cristiano, que Dios está más interesado en nuestro carácter que en hacernos prósperos. Así es. ¿Encaja conmigo? Sí. Vamos a ver entonces la clave entonces es dar fruto. Nosotros como creyentes tenemos que dar frutos. Estamos en la tierra para dar fruto, para dar o para tener un mejor carácter, para hablar y tener los frutos que nos habla en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Pero vamos a ver, quiero hablar 3 puntos, 4, si es que alcanzo a dar 4 puntos acerca del tema frutos de la palabra. Es el tema de esta noche. El primer punto es entender la palabra. Diga conmigo, entender la palabra. Es indispensable para dar fruto entender la palabra. Entender quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios. Si no tenemos eso bien claro en nuestra vida, entonces no podemos dar fruto, porque empieza de ahí. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, tienes que trabajar, defender y actuar en una posición en la cual no tú, sino Dios te ha establecido como un hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, empieza a saber, es indispensable entonces entender la palabra de Dios. Si no podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender quiénes somos ahora en Cristo, quiénes somos y cuál es nuestra posición en la tierra, en este mundo. Amén. Entonces es indispensable entender la palabra de Dios, versos 18 y 19 de Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice el Señor. ¿Está conmigo? Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y no qué? No la entiende. ¿Y no qué? Diga fuerte, no la entiende. No la entiende. Entonces el problema es que muchas personas no entendemos o no entienden la palabra de Dios, la palabra del reino. No entendemos entonces quién es Dios, quién es Jesucristo, lo que hizo en la cruz, ya se nos hace común. En la tradición, la iglesia tradicional, se habla de la cruz, se habla de la muerte de Cristo, se habla del sacrificio de Cristo, y no pasa nada. Y cuando se habla en la iglesia debe de estar gozosa
por el sacrificio de Cristo, pero muchas veces, hermano, entendemos el sacrificio de Cristo como, pues bueno, pues Él fue porque quiso. No, lo hizo por mí. Entonces, si no entendemos el sacrificio de Cristo, estamos sin entendimiento como creyentes. Así es. Cristo pagó por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Mire, el problema en estos tiempos es que se habla del pecado y se hace el pecado y no hay ninguna consecuencia en el mundo a nuestro propio ver. Así es. Y por eso como cristianos se nos va haciendo o endureciendo el entendimiento de saber que el pecado transgrede la santidad de un Dios grande y amoroso. Amén. Pero cuando nos ponemos enfrente de la televisión, cuando nos ponemos a ver nuestros amigos, nuestros familiares sin Cristo, pensamos y ya nuestra mente se cauteriza a ese tipo de vida. Pero ¿sabe por qué pasa? Porque no entendemos la palabra de Dios de quiénes somos nosotros. Somos comprados con la sangre de Cristo. Cuando hablo de comprados con la sangre de Cristo, hablo de que fue derramada su sangre en el Calvario por cada uno de nosotros. De que si Él no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos perdidos, hermanos. Debemos de agradecerle. Si no entendemos como creyentes esas sencillas palabras, entonces todo lo demás estamos sin entendimiento. Ahí empieza el punto número 1. Si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, menos entendemos quiénes somos en Él. Así es. Pásame la bacha, pastor. ¿Sí me entienden? Como cristianos debemos de agradecerle al Señor, debemos de darle, Señor, gracias por morir en la cruz, porque te llevaste mis pecados. Dice la Biblia, Él cargó los pecados tuyos y míos en la cruz del Calvario. Si no entendemos esto y seguimos nosotros viviendo, hermanos, sin entendimiento, hermano, nuestra mente, nuestro corazón poco a poco se va entenebreciendo. No vamos a entender, no vamos a tener amor por los hermanos, no vamos a tener amor por las almas, no vamos a tener amor por Dios, hacia Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Hoy le dije, usted está comprado con la sangre de Cristo. Cristo derramó. ¿Y sabe por qué? No podemos ver el sacrificio de Cristo. Por eso, pues bueno, gracias Señor. Pero si entendiéramos, hermano, Mel Gibson, el director, plasmó la película La Pasión de Cristo. Entonces, las 12 últimas horas de Cristo. Pero hermano, no es ni un pequeño porcentaje de lo que Cristo sufrió por ti y por mí. ¿Me entiendes? Entonces, debemos entender eso como creyentes. Cristo fue azotado, golpeado. Dice la Biblia que estando en la cruz no tenía figura, su cara no tenía figura. Estaba completamente golpeado su cuerpo. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Entonces, vean lo que sigue. Y no la entiende. ¿Qué pasa entonces? Cuando alguno no es inconversos. Estamos hablando de la iglesia. Cuando estamos en la iglesia y cuando quizás inconversos o cristianos oyen la palabra del reino, no cualquier palabra, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primer punto es indispensable entender la palabra. ¿Está acá conmigo? ¿Qué es entender? La palabra entender es la palabra discernir, conocer y comprender la palabra. Se lo voy a repetir. Discernir, conocer y comprender la palabra. Vayan conmigo a Job, capítulo 6, verso 24. Job 6, 24. Voy a darle un paseo, un tour por la Biblia, a ver si alcanzo a terminar, pero está algunas citas. Job 6, 24.
Aquí, tráeme un marcador para que me vayas anotando las citas ahí grandes. Un solo marcador, puede ser el azul y el dorado. Bien, Job 6:24, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Te ayudan a leer? Wendy. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Hacedme entender. Job dice, hazme entender en qué he errado. Aquí, por ejemplo, hermano, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del pecado, hablamos del carácter, hermano, y cuando hablamos, hermano, cuando la Biblia le habla, cuando estamos en el culto, anótele, es una de las cosas cuando usted debe de leer la Biblia. Señor, hazme entender en qué estoy errado. Y cuando usted está leyendo la Biblia, hay una palabra, quizás un mandamiento que usted debe de cumplir. No lea la palabra por leerla, entiéndala. ¿Está conmigo? Entiéndala. Hay un mandamiento que debo de cumplir. Señor, gracias, y lo anoto o lo subrayo. Cómprese una cajita de esas de 6 colores y subraye. El verde son los mandamientos que Dios me pide que debo de cambiar en mi carácter. Entonces, dice la Biblia, hacedme entender en qué he errado. Váyase también a Job capítulo 10, verso 2. Job 10, 2. Amén. No, más sí, un poquito más grande. Más grande, que se vea grande, para que hasta el hermano Ángel pueda alcanzar a ver. Job 10:2, ¿quién lo tiene? Amén. Diré a Dios, Oscar. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender porque contiendes conmigo. Hazme entender. Si nosotros tenemos nuestros oídos espirituales cerrados, no podemos entender por qué Dios se está tratando con nosotros de tal manera, como quizás algunos de ustedes están pasando situación difícil en estos tiempos. ¿Sí me entiende? Entonces dice la Escritura, hazme entender por qué contiendes conmigo, decía Job. Hazme entender. Quiero entender por qué, Señor. Acuérdense que Job no le atribuía todo lo que le estaba pasando, él no atribuía nada a Satanás. Escuchen. En ningún momento, aunque ¿quién fue quien tocó a Job? El diablo. Diablo, el diablo. Pero ¿a quién atribuía Job eso? ¿A quién le atribuía eso? A Dios. Porque el enemigo no puede hacer nada, escúchame, contra usted, si es que Dios no le permite, pero con un propósito. El enemigo no le puede tocar. Y más dice la Biblia, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando usted está bien con Dios, escuche, Satanás tiene que pedir permiso para tocarlo. Y Dios dice, no. Oye, mira, no, escúcheme. Hay mucho por ahí, hay muchos haciendo guerra espiritual. Hace años, desde el 2010, hay mucha gente reprendiendo al espíritu de violencia. Hay mucha gente peleando, pero no es así, hermano. Hay muchos cristianos que se levantan y reprendiendo cuando lo que tienen que hacer es vivir en santidad. ¿Estás conmigo? Porque el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios. No los puede tocar. ¿Por qué? Porque cuando los caminos son agradables, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, nadie, hermano, nadie puede tocar. ¿Está conmigo? Vaya conmigo otra vez allá a Job capítulo 13, verso 23. Job 13, 23. ¿Quién lo tiene? Yo. Robert. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ajá. Job dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo, Señor? Hazme entender, otra vez esa palabra, entender mi transgresión y mi pecado. Salmos 32, verso 8. Le dije que le iba a dar un tour, ¿está bien? ¿Sí? ¿Quiere ir por un tour bíblico? Salmo 32, 8. Salmo 32, 8.
Amén. Miren la respuesta de Dios. Salmo 32, 8 de Daniel. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A ver, pausadito, Daniel. Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar. sobre Sobre ti. ti fijaré mis ojos. No seas, escuchen, no seas No seas como como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? entendimiento. sin entendimiento, que han de ser, Que han de ser sujetados con cabestros y con freno. porque si no, no se acercan a ti. yo te haré entender, dice Dios, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante en el punto número 1, entender la palabra estudiar. Tenemos, al estudiar nosotros estamos teniendo un tiempo de calidad con Dios, diga calidad. Calidad. Diga tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad con Dios. No la carrera 5 minutos, 1 minuto de oración y 5 versículos de la Biblia. Eso no es calidad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos los casados a nuestra esposa? 3 minutos y un... No, ¿verdad que no? No. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Horas y horas y horas ahí, ¿sí o no? Sí, no, le dedicamos. ¿Cuántas horas le dedicamos? Entonces, de igual manera tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Tenemos que dedicarle, hermano, al estudiar tenemos que tener un encuentro de calidad con nuestro Dios, una disposición, diga conmigo disposición. Tenemos que tener también una actitud. ¿Están conmigo? Sí, amén. La actitud, por ejemplo, de Job cuando enfrentó al ángel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando enfrentó Jacob al ángel? ¿Cuántos han leído esa parte? Que le dice, no te suelto, sino que si no me bendices, hasta que no me bendigas, te voy a soltar. Esa es una actitud, orar y orar todos los días, hasta que algo suceda, Hay una petición, orarse, vamos a orar, voy a orar todos los días, 10, 15 minutos, 1 hora, al otro día igual, así hermano, hasta que algo suceda. Actitud, repita conmigo, actitud. Si no me bendices, dice Jacob al ángel, si no me bendices, no te suelto. No suelte a Dios hasta que algo pase en su vida. No diga, ay, pues ya oré, ya me cansé mucho, ya mañana ya no oro. No, siga orando. Algo va a pasar, jóvenes, hermanos. Pero siga orando. No se cansen, no desmayen. Actitud. Salmo 118, verso 8. Ese es el punto número 2. Háganme un favor, vayan conmigo primero a nuestra cita, a Mateo 3. ¿Salmos no entonces? Sí, ahorita vamos a nuestra cita. El siguiente punto es vital superar los momentos de críticos. ¿Para qué? Para que el enemigo no arrebate lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Entonces, número 1, tenemos que entender la palabra. Número 2, tenemos que superar los momentos críticos de nuestra vida. Tenemos que superarlos. Van a venir. Porque la tormenta, las lluvias y los ríos dieron contra la casa que estaba sobre la roca y la que estaba sobre la arena. Sobre las dos vinieron. No diga, es que yo soy cristiano y nada puede venir a mí. Escuche, a veces Dios permite las cosas por un propósito. Sí, así es. A lo mejor para probar tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? A lo mejor para probar tu fidelidad en el dinero, en el diezmo, las ofrendas. A lo mejor para probar cómo estás con tus hijos. Escuche. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, es importante superar los momentos de crisis. Van a venir momentos de crisis, hermanos. Vinieron sobre Pablo, vinieron sobre Silas, vinieron sobre Cristo, vinieron sobre todos los grandes hombres de Dios los momentos críticos. Tienes que aprender a superarlos. Por eso es que muchos regresan atrás, porque no pueden superar los momentos difíciles que llegan a su vida. ¿Está bien? Sí. Versos 20 y 21. No, nomás ponme las citas, hijo, para que las citas que yo te voy a decir.
Bueno, está bien, deja ese punto ahí. Bien, versos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra. ¿Cuál? El que fue sembrado en pedregal. Y el momento la recibe con gozo, pero no tiene, ¿qué dice? Raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿De cuánto? De corta duración. Ahora, cuando alguien nuevo viene a la iglesia, dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, se va, hermano. Es importante que entendamos que van a pasar estas situaciones a veces en las personas nuevas, que van a venir las crisis y van a renunciar al evangelio. A lo mejor tiempo después se convierten, pero vean lo que dice aquí. Pues al venir, es de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿al venir qué? La aflicción. Al venir la aflicción, ¿qué es aflicción? Tribulación, carga, pena, dolor o persecución. Cuando viene el dolor, cuando viene la pena, cuando viene la carga, dice, cuando viene entonces la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Luego tropieza. Entonces, es importante como cristianos superar los momentos de crisis. Salmo 118, ahora sí. Entonces, en esta situación tenemos que entender que debemos de aprender a confiar en Dios en los momentos de crisis. Diga conmigo, confiar en Dios. Confiar en Dios. Diga que está claro, confía en Dios. Confía en Dios. Confiar en Dios. Salmo 118, verso 8. Sí, Memo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confiar en el Señor. Salmo, ahí mismo, 22, Salmo 22, verso 5. Tenemos que aprender a confiar, hermano. Amén. ¿Qué estoy dando a entender con confiar, a confiar en Dios? Le voy a decir 3 cosas importantes. Número 1, no sea un cristiano superficial cuando viene la crisis. Cuando viene la crisis, no sea superficial. Número 2, Dios sigue presente en medio de la crisis. Aprenda esto, Dios sigue presente. Lo que estaba diciendo el hermano Omar hoy al final de la alabanza. Dios está presente en medio de la crisis. ¿Está acá conmigo? Ok. ¿Qué le dije, Salmo qué? No, yo no le dije 122. Salmo 22, 5. 22. ¿Ya ven? Ya se distorsionó la palabra de aquí a... Llévame los dormidos. Eso, aleluya. Despierte a alguien ahí que está a su lado. Dígale, dígale, me está incomodando tus ronquidos. Dígale. ¿Está bien? ¿Ya se despertó? Ya. Dígale, ya va a terminar, pastor, ya va a terminar. Salmo 22, 5. Ciertamente, verso 4, desde el verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y ¿qué? Y tú los libraste. ¿Qué debemos de comentar los padres a nuestros hijos? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Espera en Dios. 5. Clamaron a ti. Esa espera, dice, esa espera, está conmigo, míreme, cuando estoy hablando, escúcheme, no he dicho ahorita ninguna cita, obsérveme, cuando dice espera, no es un momento de no oración, no es un momento de no asistir a la iglesia. El pastor Orlando, estuve comentando con él, y él decía que la semana pasada había predicado algo de ¿qué hacemos en tiempo de paz? Dice, y las iglesias tenían paz. ¿Qué hacemos en tiempo de paz?
Dice, de eso determina nuestro futuro también. Si en el momento de paz estamos ociosos, sin oración, sin congregarnos, sin la lectura de la Biblia, cuidado. ¿Está acá conmigo? Dice, porque aquí dice, esperaron y tú lo leerás, pero es esperar, significa el versículo 5, clamaron a ti. ¿Está conmigo? Clamaron y confiaron en ti. Eso es esperar, Daniel. Eso es esperar. ¿Qué es esperar? Clamar y confiar. Señor, yo oro. Esa palabra clamar ya la enseñé en otros tiempos. Es una palabra de gritar. Es una palabra de expresión fuerte, de pedir ayuda. Pero también confiaron en Él. ¿Están conmigo? Ya se durmió. Ya nos ve así como Salmo 9, 10. Ayúdenme a orar para que no se duerman, porque si le traigo 9, 10. ¿Quién quiere leer? Aparte de los que han leído ya. Bueno, tú ya leíste. Lupita, ¿quiere leer? 9:10. Sí, por favor. Dice, y en ti confiaron, Sí. y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ok, en ti, gracias. En ti confiaron los que conocen tu nombre. ¿Los que qué? Los que conocen. Entonces los que no conocen a Dios, ¿qué hacen? No confían. Entonces, ¿cómo conocemos que somos cristianos, que somos hijos de Dios? Cuando confiamos en nuestro Dios. Por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Otra cita más, antes de que se me duerma. Segunda de Samuel, esta cita 22:3. Segunda de Samuel 22:3. Digan amén los que ya quieren irse. Bueno, yo pensé que iba a ser mayoría, así que todavía no voy a decir. Segunda de Samuel 22:3. Amén. 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 Ahí está en Habló David a Jehová las palabras de este cántico. ¿De este qué? De este cántico. Le digo a los levitas, ahí está la Biblia, saquen, pónganle música a las palabras de Dios. Nuestros cantos deben de ser unos cantos que enseñen quién es Dios y cómo es Dios, lo que hace Dios. Y vean, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. Es decir, este es un salmo escrito en el libro de Samuel, porque es un cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová, fíjense la confianza. Tenemos que, hermanos, tener esa confianza, llegar a este grado de confianza como lo hacía David. Trabaje por él, hermano. Vea la palabra, trabaje, esfuércese en confiar en el Señor en medio de lo que está pasando. Recuerde, esperar en Dios es clamar y confiar. Esperar en Dios es clamar y confiar. Dice el verso 2, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Voy a detenerme aquí. Si yo te dijera, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué pondrías? ¿Qué dirías de Dios? Vean lo que dice David, Jehová es mi roca. Jehová es mi roca. ¿Hay alguien aquí que puede decir con toda confianza, Jehová es mi roca? Jehová es mi roca. Eso lo decía David. ¿Sabe por qué? Porque había pasado momentos difíciles, pero Dios le había dado la victoria. Había pasado momentos difíciles, pero Dios lo había sacado adelante. Entonces, hermano, en medio de lo que usted está pasando, aprenda a confiar en Dios. David entendía quién era su Dios y quién era él en Dios. Por eso decía, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¿Qué es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué ha hecho Dios para usted? ¿Le ha platicado a alguien lo que Dios ha hecho para usted? Anote lo que Dios hace. Anótelo. Dios me oré y Dios me hizo esto, aunque parezca pequeño, pero la gente va a decir, oye, yo quiero ese Dios que tú tienes. Entonces David dice,
Verso 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él, ¿qué? En Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, ¿sí estoy? Sí. Salvador mío, de violencia me libraste. Invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Seré qué? Salvo de mis enemigos. Vean lo que dice David acerca de Dios. ¿Qué diría usted de su Dios? ¿Es usted también, Dios es para usted su roca fuerte? ¿Es su libertador? ¿Es su fortaleza? ¿Es su escudo? ¿Es su salvación? Tiene que llevar a este grado de madurez, hermano. Entonces, son tres cosas importantes. No ser cristianos superficiales. Entender que Dios está presente en todo momento en medio de la crisis. ¿Está bien? Pero también que tu gozo sea constante. Que tu gozo sea constante. Diga que está a su lado, que tu gozo sea constante. Y regálale una sonrisa. Regálale una sonrisa al que está a su lado. Regálesela. Entonces, escuche esto, ¿por qué? Y esto lo acabo de entender estudiando el tema este. El gozo, escúcheme, no es un sentimiento, es una decisión. Lo repito, el gozo no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides estar gozoso o no. No es por lo que tú sientas, no es por la situación que tú estés pasando. Es, escucha, una decisión tuya. Hacía años, yo me congregaba en una iglesia y había un joven que me decía, hermano, mire, ese hermano de allá, de recién se había convertido a Cristo, dice, ¿cómo me ministra? ¿Cómo se ríe este hermano? Sí, ¿cómo me ministra? Dice, yo no veo, hermano. Dice, y créame, escúcheme, créame que es una de las cosas por las que vengo aquí, por ver a ese hermano cómo se goza allá adelante. Dice, es que yo no puedo entender por qué se goza tanto. Y ese joven era atraído, hermano, a la iglesia del Señor por el gozo de un hombre, de un joven también un poquito más grande que él. Entonces, el gozo es una decisión, Wendy, Johnny. ¿Por qué estás así? Bueno, pues es que tú no sabes, ¿verdad? Bueno, gózate. ¿Por qué estás así con esa? Bueno, pues es que, ay, usted si supiera. Gózate, ¿no? ¿Verdad? Decía un patrón que tenía, dice, bueno, si estás preocupado, pues ocúpate para que ya estés contento, ¿verdad? Ocúpate en lo que tengas que hacer, para que te preocupes, mejor, ocúpate. Y es cierto, debemos ocuparnos en ello. Último punto, regresamos a nuestra cita base, con esto voy a terminar ya. En Mateo 13, amén. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, escuche, también escuchó la palabra. También escuchó la palabra. O sea que todos escucharon la palabra, pero todos decidieron qué hacer con la palabra. ¿Está conmigo? Sí. Oscar escucha la palabra, hermana Miriam escucha la palabra, hermana Alicia escucha la palabra, pero van a hacer con la palabra. Todos oyen la palabra. Hace 8 días estuvimos unos cuantos solamente. Parecía tiempo de oración. Mejor que nada más yo venía al tiempo de oración. Y hoy estaba yo y dije, no, se me hace que voy a tocar la batería, cantar, predicar y aplaudirme. Pero gloria a Dios, Dios es fiel. Y no sé dónde iba cuando lo estaba predicando, se me pasó. Bueno, mientras vaya conmigo al verso 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. También oye la palabra. Pero el afán. Pero el afán, gracias hermano, ya la hermano. Repita conmigo, afán.
¿Qué es afán? ¿Qué es afán? Ese es el problema de este punto. El primero no entendió la palabra. El otro, en tiempos de aflicción y persecución, la ahogaron. Y hermano, hay cristianos así, con afanes. ¿Qué es afán? Es un anhelo, un deseo, ambición, codicia y esfuerzo. Es decir, él dijo, escuchó la palabra y dice, no, pues el Señor es grande, pero yo voy a trabajar por esto y por aquello, voy a hacer lo que yo siempre he deseado, voy a hacerme rico. Este jueves pasado, en 8, hablamos acerca de la codicia y la avaricia, dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. La codicia es tener y la avaricia es tener para guardar, para atesorarlos. Hablamos el jueves acerca de eso. Muy bien. Entonces, dice la palabra, pero el afán de este siglo, escuchen, el afán de este siglo, ¿está conmigo? ¿Es fuerte esa nota? Bueno, es importante, mire, iba a dejar pendiente este punto, pero no, yo sé, no sé qué hora es, pero voy a enseñarle acerca de esto. Gracias, mi amor. El afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? Marque al 40-400 y háganse de una camioneta último modelo, edición especial. Llame y díganos la palabra correcta, ¿verdad? Hay 10,000 pesos para el que llame, ¿sí o no? ¿Cuál es el afán de este siglo? Compre los boletos de la estrella de la suerte, hágase millonario. ¿Verdad? Dijo, todo esto será tuyo, pero llega el compraron su boleto, no, ay. Sí, ha visto todo eso. Está lleno todo eso, está llena la televisión. Vaya al centro, la gente quiere tener, atesorar, quiere tener y tener. Ese es el afán de este siglo, hermanos, cuidado. Muchos de nosotros somos, no, yo quiero esto, y cuando lo tenemos, ¿qué pasa? No sabemos pensar. Queremos otra cosa. Lo que enseñaba acerca de la codicia, ¿verdad? Codiciamos y nunca vamos a poder llegar a codiciar, porque si Yair tiene su smartphone 4ª generación, y yo voy a trabajar y a ver qué hago para comprar mi smartphone, y ya me endrogo, ¿verdad? En la cigüeña para tener mi smartphone 4, ya lo tengo como Yair. No, pues ya estoy también picando, ¿verdad? Pero ándale que la abuela tiene un smartphone categoría 5. Ya no voy a estar contento. Entonces el problema del corazón que tengo que, lo voy a vender, ¿verdad? Pero todavía ni lo pago, pero así es la gente que codicia. Todavía ni puede pagar el otro, pero ya quiere la otra cosa. No, pues ahora lo vendo y me endrogo para comprar uno de estos. Pues ya tengo mi smartphone. ¿Hay otros después del 5 más? ¿El 6? ¿Cuál se llama? Están ya los inteligentes, los de alta gama. El alta, entonces ya tengo el de que tiene buen, pero de repente me doy cuenta que Dani tiene ese de alta gama Z4 45 86. Pues yo lo quiero, ¿sí o no? Yo lo quiero. Así es, entonces, y ya voy a, como mi corazón, es el problema con mi corazón hay codicia. No, ¿cómo Dani? Lo veo que le pica ahí bien sabroso a su hermano Moni, ¿verdad? O al Johnny con su Siri, ¿verdad? Siri, tengo mensajes, rápido el Siri le dice si tiene o no mensajes. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca voy a lograr, escúcheme, porque voy a conocer personas que tienen más y más y más y más cosas, no lo voy a poder lograr. Porque siempre abajo de nosotros va a haber personas que tienen menos y arriba personas que tienen más. La Biblia dice bien claro, teniendo abrigo y sustento, estar contentos con esto. Por eso, miren, por eso Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé aquello, sé esto. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué habla? Habla de todo eso, de que cuando estaba en dificultades, en pobreza, y que tenía escasez y tenía en abundancia, él dice, todo lo puedo, todo lo he experimentado, nada me puede mover de mi posición que es en Cristo. Es lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el afán, eso es el mal de este siglo. Vea,
el verso 22. Pero el afán de este siglo, el afán de este siglo es en las riquezas, es el tener. Es el tener. Ese es el afán de este siglo. ¿Cuál es el otro afán de este siglo? La insatisfacción. ¿Está conmigo? Ay, ya me compré mis Converse, cuarta generación, no, pero pues ya no me gustan. Me voy a comprar unos Converse alta definición, ¿verdad? Esos con lucecitas, ¿no? Que pues, ya compré mis Converse alta, no, pues ya no me gustan, ahora me gustan los Converse de botita, tipo, así, pico hasta acá, ¿verdad? ¿Sí conocen las botas que tienen pico hasta acá? Entonces, ese es el afán de este siglo, hermanos, la insatisfacción. Si tú te dejas llevar por eso, escucha, siempre vas a estar insatisfecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es saber qué vamos a hacer. La insatisfacción lo podemos ver en todo momento, y más, escucha, cuando en la tele nos presenta, porque en la tele nuestro modus vivendi casi del mexicano. En muy pocos países se ve tanta televisión como en México. Hasta 10 horas se cree que pasa una persona viendo televisión en un día. 10 horas. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues tienes que tener, tienes que comprar. Mírate, ya llévate tu pantallota de este vuelo. Compra, ten. El que nada debe, nada tiene. Todas esas cosas, ¿me entiendes? Julio, regalado. ¿Por qué regalado? ¿Tú qué van a regalar? No. Entonces, ese es el afán de este siglo, hermano. Ten mucho cuidado con eso. ¿Cuál es entonces el otro afán de este siglo? Los problemas financieros. Problemas financieros. Esos ahogan la palabra de Dios. Ese es un afán entonces también de este siglo. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Los otros también oyeron? Sí, también oyeron, Dani. También oyeron la palabra. ¿También la oyeron, Wendy? Sí, también la oyeron. Pero el afán, ¿qué más? La aflicción y ¿el otro cuál es? Y el no entender la palabra de Dios. Ahogaron el fruto que debería dar cada persona. Por eso muchos de nosotros no damos frutos como cristianos, porque estamos envueltos en estas tres cosas. No entendemos la palabra de Dios. Salimos de aquí y no tomamos nota, aunque sea escribimos algo para recordar en la semana de qué se trató la predicación. Y aquellos que escriben la predicación, lean la media semana. Dios les va a hablar por medio de la predicación. Pero tiene usted que entender la palabra, tiene que escuchar la palabra. Dice, mas el que fue sembrado, estoy en el verso 23, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, la oye, la entiende, pero no tan solo eso, sino que da fruto. La gente puede ver su fruto. La gente puede ver entonces que algo está pasando en esa vida, algo está pasando en ese corazón, algo está pasando en ese cristiano, porque está entendiendo la palabra de Dios, pero no tan solo la entiende, la oye, la entiende y da fruto. Y el fruto, escuche, nos hace crecer, nos hace, hermano, personas cristianos de buena calidad, listos para servir al Señor. Voy a hablar acerca de servir al Señor, porque porque a veces se malinterpreta eso de servir al Señor. Muchos piensan que servir al Señor solamente en la iglesia, ay voy y ya estoy sirviendo al Señor. No, el servir al Señor es en cada momento, con cada persona. Eso es servir a Dios. Amén. ¿Está acá conmigo? Sí. Entonces, ¿qué necesito? Tener un buen terreno, preparar mi corazón. Cada vez que vengo a la iglesia tengo que preparar mi corazón, de quitar la maleza, sacar la maleza, abonar mi tierra. Necesito proponer, Señor, aquí está mi corazón, ¿qué me quieres enseñar hoy? Tenemos que venir con eso. Tenemos que ser tierra sembrada para la palabra de Dios y dé fruto. No tan solo a los que nos rodean, sino escuche, a mi vida futura, a tu vida futura. Necesitas entonces preparar tu corazón, prepara tu terreno, querido hermano.
No digas, ay, eso estuvo la alabanza media así, media aburrida. No, quizás vienes con tu corazón que no lo preparaste a recibir la palabra, la alabanza, ¿no? Vienes al servicio a veces con tu corazón que no lo has preparado. Número 2, saca la maleza de tu corazón. Hay odio, hay rencor, hay amargura, sácala. No vas a dar fruto con eso. Hay ambición, hay codicia, hay rencor, sácala, hermano, arráncala. La maleza es hay una palabra que significa maleza, es maraña. Significa maleza, maraña. ¿Cuántos han oído esa de maraña? Maraña significa, escuche, aquí significa confusión, lío, enredo y engaño. Saca eso de tu corazón, hermano. No, como decía una persona que después me enteré que era cristiana ahí en Albarrán, me decía, no, tú eres de aquí, el que no tranza no avanza. Y era cristiano. Pero ¿cómo está eso? No, pues es que, mira, uno teme a Dios, pero pues uno tiene que sacar. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Si tú temes a Dios, eso es pecado. Y tienes mejor que orar a Dios. Y él hablaba mal de su trabajo y ahí está. Dije, bueno, si tú estás hablando mal del patrón, pues toma la decisión de buscar un nuevo empleo. Pero también, escucha, tomaba como su bandera, de que me tratan mal, por eso yo aquí transo y avanzo, según él. Pero no es así, hermano. Entonces, abona tu tierra también, abona tu tierra. ¿Cómo la abona? Ora. Predícale a otro lo que tú tienes en tu corazón, lo que Dios ha hecho contigo. Lee la palabra, lee la Biblia. No, es cierto, no pecas si no oras, no pecas si no lees la Biblia. Pero cuando tú lees, cuando tú oras, estás más cerca de Dios y estás menos propenso a pecar, a caer en tentación y sobre todo a mostrar los frutos y el carácter de Cristo a otras personas, que es el propósito. ¿Está acá conmigo? Amén. Abona tu tierra, querido hermano, hermana. Ven a los cultos con un espíritu de humildad, de confianza, de amistad. Toma tiempo, pasa tiempo con los hermanos, platica con ellos, ora con ellos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero abona a tu corazón, querido hermano. Amén. Voy a terminar aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos? No se ve todo.